Recibimos en la mesa a la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, bienvenida. Buenas noches. Gracias. También están con nosotros y vamos a conversar con ellos más adelante Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, y Jorge Bonino, secretario general también de Unvenu. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar conversando con ellos más adelante, luego de esta medida que han tomado de paro en las estaciones de servicio por algunas resoluciones que tomó ANCAP en la distribución. Pero vamos a comenzar hablando de qué están viendo los empresarios uruguayos sobre el desempeño de la economía. Tamara, ustedes acaban de presentar hace algunos días la edición semestral que hacen habitualmente de las expectativas empresariales. ¿Qué conclusiones sacan de estos resultados? Bueno, repaso general primero de qué es esta encuesta. Es una encuesta que es un relevamiento que venimos haciendo desde hace algo más de 5 años en Deloitte. Es un cuestionario que aplicamos a unas 350 empresas grandes que operan en Uruguay. Hay empresas nacionales, hay empresas multinacionales. Es una muestra bastante representativa de lo que es la realidad empresarial en Uruguay. Como tú decías, la aplicamos 2 veces por año y la última encuesta corresponde a un relevamiento que hicimos durante octubre y bueno, es el que ahora estamos difundiendo. En términos generales, en este relevamiento de octubre se observó una mejora de expectativas, podríamos decir, que se hace bien evidente en lo que son las preguntas referidas a la situación económica, el clima general de negocios para el próximo año, pero que también abarca a lo que son preguntas sobre la expectativa de marcha de su propia empresa, del nivel de actividad e incluso de las perspectivas en materia de rentabilidad. Mientras vamos comentando los resultados, vamos a ir viendo algunas placas. Por ejemplo, una sobre la evaluación que están haciendo los empresarios del clima de negocios, ¿no? ¿Qué vieron ahí ustedes? Sí, allí esa es una pregunta bien interesante porque nosotros preguntamos, por un lado, si los empresarios ven el clima de negocios mejor que un año atrás, peor que un año atrás o más o menos igual. La misma pregunta con perspectiva para un año hacia adelante, pero también preguntamos en términos absolutos y más allá de si lo ven mejor o peor, cómo evalúan qué es la situación de clima de negocios en el momento de aplicar la encuesta. Las respuestas a esa pregunta no han cambiado mucho. De hecho, a pesar de que en otras preguntas, y lo podemos ver más adelante, se ve cierta mejora de expectativas, como te venía comentando antes, en esta pregunta se ve que menos de un 20% de los empresarios, o sea, menos de 1 de cada 5, está contestando que el clima de negocios es bueno en Uruguay, bueno o muy bueno. De hecho, no hay prácticamente respuestas en ese casillero de muy bueno. Entonces, ese nivel de respuestas favorables, inferior a 20%, es realmente bajo si lo comparamos con lo que eran los niveles que obteníamos cuando empezamos a hacer este relevamiento 5 años atrás. Las respuestas favorables han ido bajando en su importancia relativa y en particular hace 2 o 3 mediciones que están en esos niveles bien bajos, ¿no? Reitero, menos de 1 de cada 5 diciendo que calificando como bueno el clima de negocios. ¿Y cómo están evaluando los empresarios el clima de inversiones, la situación económica frente a un año atrás, ¿no? Comparando con lo que fue un año atrás? Bueno, esa es una de las preguntas que marca un matiz respecto a lo que habían sido los dos relevamientos anteriores. Bajó notoriamente la proporción de quienes contestan que el clima de negocios o la situación económica está peor que un año atrás. Ahí se ve, digamos, una diferencia bastante sustantiva. La ven ahí en las 2 encuestas anteriores. El 90% de los encuestados estaba respondiendo que veía un clima de negocios y una situación económica peor que un año atrás. Eso estaba en línea con el propio freno que estaba teniendo la economía y con varios indicadores, digamos, de la marcha general del contexto de negocios del Uruguay. En esta vez ese porcentaje sigue siendo importante, pero bajó de 90%, decía, a 64%. Siguen siendo pocas igual las respuestas positivas. En ese gráfico ven allí, solo el 6% responde que la situación está mejor que un año atrás. Ahora, esta es la comparación con un año atrás. Claro, ¿qué pasa hacia adelante? Cuando preguntamos cómo imaginan, digamos, cómo entienden que va a estar la situación económica
un año hacia adelante, ahí las respuestas positivas aumentan en importancia. Hay un 27% de los empresarios que responden que ven un panorama de mejor situación económica un año para adelante, y quienes responden que ven una situación económica empeorando en forma adicional son un 26%, con lo cual por poquito, pero el saldo neto de respuestas, positivos menos negativos, resultó positivo por primera vez desde el 2011, con lo cual ahí es una de las luces verdes que estamos viendo en este relevamiento. Ustedes incluso en el título de la presentación dicen, bueno, lo peor ya pasó, o sea, interpretan que esa puede ser una conclusión de las respuestas de los empresarios. ¿Eso por qué? Bueno, en particular, decía, se ve en las respuestas que hacen a las perspectivas para el próximo año, hay algún matiz positivo. Un ejemplo es el que mencionábamos recién. Respecto a las perspectivas de la actividad en las empresas, siguen predominando quienes dicen que esperan un nivel de actividad más o menos parecido al que tuvieron este año, pero quienes responden que prevén un incremento de la actividad de su empresa son más que los que responden que esperan tener un menor volumen de negocios el año que viene, y eso es algo, digamos, es un matiz positivo respecto a relevamientos anteriores en donde la relación era inversa, eran más los pesimistas que los optimistas, y también se vio con bastante claridad un descenso en la cantidad de ejecutivos que contestan que prevén recortar la inversión o recortar el empleo el año que viene, cosa que era una constante en relevamientos anteriores. En esas preguntas, en las relativas a la inversión, las relativas a las decisiones de contratación en las propias empresas, tampoco es que se vea una vocación expansiva, ¿no? Lo que priman son más bien los juicios neutros, pero bajaron con bastante claridad las respuestas que apuntan a recortes adicionales en el nivel de empleo de las empresas y recortes adicionales en el nivel de inversión. Ahora, ¿qué están viendo los empresarios en materia del nivel de actividad, ¿no? ¿Son optimistas para 2017? Ustedes también preguntan sobre expectativas de crecimiento del Producto Bruto a 3-4 años, ¿no? Mediano plazo. ¿Cómo están las expectativas en ese sentido? A ver, en términos de previsiones de PBI, concretamente, en la pregunta que hacemos respecto al pronóstico 2017, no hay un cambio muy fuerte. En general, la mitad está esperando un crecimiento entre 0 y 1%, o sea, con una economía todavía que crece poco. Cuando preguntamos respecto a la perspectiva 3 o 4 años para adelante, ahí hay un cambio en el margen respecto a relevamientos anteriores. Aparecen respuestas un poco mejores. De todas formas, prácticamente el 90% de las respuestas se concentran en un rango de crecimiento entre 1 a 3%, con lo cual hay una expectativa de reactivación respecto de la situación de estancamiento que está atravesando Uruguay en estos últimos 2 años, pero es una perspectiva de crecimiento moderado. De hecho, el promedio de las respuestas para ese horizonte, ¿no? 3 o 4 años, es 1,8%, con lo cual es una expectativa de crecimiento bastante modesto. Ahora, en el caso de algunas variables como la inflación que está cayendo, que se ha ido moderando en los últimos 5 o 6 meses, ¿qué esperan los empresarios? ¿Que esa moderación continúe? ¿Que se consolide un escenario de inflación más baja? Bueno, cuando consultamos acerca de las perspectivas de inflación, las respuestas bajaron, digamos, de nivel. Estábamos obteniendo promedios de expectativas de inflación arriba de 10% en los últimos relevamientos, y esta vez recogimos respuestas más en el eje del 9%. Siguen siendo relativamente altas frente a lo que son, por ejemplo, nuestros pronósticos de inflación en Deloitte, que están un poco más abajo de eso, pero se notó con mucha claridad, digamos, el hecho de que la perspectiva de inflación de 2 dígitos parece haber salido un poco del mapa de expectativas. De hecho, en el relevamiento de octubre del año pasado y el de mayo de este año, más de la mitad de los empresarios respondía que preveía niveles de inflación de 2 dígitos, y esta vez esa proporción bajó notoriamente, es menor al 15%. Dicho eso, igual las expectativas parecen ser de moderación de la inflación a niveles parecidos a los que tenemos actualmente, no de caída adicional de la inflación, no de una inflación que vaya al rango meta. De hecho, cuando preguntamos
sobre cómo prevén prevén que va a ser la tasa de inflación en un horizonte más largo, 3 o 4 años, ahí seguimos teniendo un porcentaje muy alto de las respuestas apuntando a niveles de inflación arriba del 7%, o sea, arriba de lo que es el techo del rango meta del Banco Central. Todavía seguimos sin ver al rango meta operando como un ancla de expectativas, aun cuando la consulta no es para el año que viene, sino respecto de la inflación en una perspectiva que podríamos decir un poco más de mediano plazo. Y del tipo de cambio, ¿qué es lo que esperan los empresarios? Un dólar que ha tenido un comportamiento que quizás a principios de años se pensaba que que se iba a fortalecer mucho más y sin embargo tuvo caídas importantes, ¿no? Sí, de todas formas, en la encuesta prácticamente muy pocos, un 3% espera que el tipo de cambio esté dentro de un año en un rango similar al actual. La expectativa es de suba. El tipo de cambio promedio está en el orden de los 32 pesos aproximadamente cuando miramos un horizonte de 12 meses hacia adelante, con respuestas obviamente repartidas en un rango, digamos, más amplio, pero con ese promedio de 32 pesos y con muy poquitos realmente, 3%, esperando un dólar que se mantengan en estos niveles. Tamara, hacemos una pausa y luego vamos a conversar sobre algunos detalles más de qué están esperando los empresarios para sus empresas en materia de rentabilidad, cuáles son los principales desafíos para los próximos tiempos y también les vamos a preguntar cuál es la visión que tienen ustedes en Deloitte de, bueno, esto es lo que dicen los empresarios, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va a evolucionar la economía? Bien. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos conversando con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte, hablando de la última encuesta de expectativas empresariales. Tamara, ya hablamos de varios aspectos vinculados a la situación general del país, también a lo que esperan de sus propias empresas, los directivos de las principales compañías uruguayas. Pero antes de cerrar ese capítulo, quería ver el tema de los desafíos, ¿no? ¿Qué están viendo los empresarios? ¿Cuáles son los principales temas para los próximos meses? Perfecto. A ver, cuando hacemos la pregunta sobre los principales desafíos que entienden los ejecutivos tienen por delante, un clásico, digamos, en el primer lugar ha estado siempre el incremento de costos y eso siguió siendo, digamos, el desafío más mencionado. Prácticamente 3/4 partes de los encuestados lo señalan, ya sea como primer desafío o segundo o tercero, pero en el top 3, digamos, está en la mención de 3/4 partes de los empresarios consultados. Y después aparecen temas como escasez de demanda, competencia creciente, que esos no son un clásico, esos antes no aparecían en el top 3, y digamos que empezaron a entrar en el ranking de los principales desafíos en la medida en que la economía fue perdiendo dinamismo y en el que las empresas empezaron a encontrar un escenario en donde las ventas naturalmente se enlentecieron, donde temas de competitividad, de costos, empezaron a jugar también en la capacidad de competencia y de incremento de las ventas. Tamara, la encuesta tiene otro capítulo que hace referencia o que consulta a los empresarios sobre algunas cuestiones de la gestión del gobierno. Por ejemplo, preguntan sobre la aprobación de la gestión del gobierno. En ese sentido, ¿hubo modificaciones respecto a la medición anterior? En general, en esta encuesta de expectativas empresariales solemos obtener un juicio más crítico de lo que se recoge en general en las encuestas de opinión pública en relación a la gestión del gobierno. Eso tradicionalmente ha sido así. En este último relevamiento en particular hubo un deterioro adicional. El porcentaje de empresarios que indicó que no aprueba la gestión del gobierno subió a 63%, y de hecho el índice de aprobación está en 4%. En la edición anterior ha sido 3%, con lo cual hace 2 mediciones que están realmente en niveles bien bajos, incluso comparando con lo que es la historia de este propio relevamiento de expectativas empresariales. Obviamente hay matices dependiendo
del área de gestión. Hay algunas áreas que obtienen una mejor evaluación por parte de los empresarios que otras, pero en términos agregados es una evaluación bastante crítica lo que hace la gestión del gobierno. Tenemos también la última placa para mostrar sobre lo que esperan los empresarios en materia de cambios o no en la política económica, ¿no? Que es un tema que siempre está sobre la mesa, es decir, bueno, la previsibilidad de las medidas económicas. ¿Qué esperan los empresarios? Pese a que en la pregunta general de aprobación del gobierno decía recién, recogimos cierto deterioro en la evaluación de los empresarios, en esta pregunta se advierte una preocupación algo menor por eventuales cambios de la política económica. De hecho, si sumamos las respuestas que apuntan ya sea un fuerte deterioro o un leve deterioro, o sea, deterioro de la política económica, antes, en el relevamiento anterior, teníamos un 50% de las respuestas allí y esta vez aproximadamente un 30%, con lo cual aparece un poco menos de preocupación por posibles cambios adversos en la política económica. Tamara, hasta acá vimos lo que recogieron ustedes en la encuesta de expectativas empresariales. Bueno, ustedes concluyen que para los empresarios uruguayos están viendo que lo peor ya pasó y que tienen un moderado optimismo hacia el futuro. ¿Qué están viendo ustedes en Deloitte? ¿Qué es lo que están esperando para el cierre de este año 2016 y para el año que viene? El título de la encuesta es "Lo peor ya pasó", pero con signos de pregunta. Interrogación, ¿no? Sí. Y eso, digamos, obliga a decir que en realidad hubo cambios positivos en la encuesta, pero todavía parece prematuro concluir que esto es un punto de inflexión en materia de expectativas, ¿no? Y en parte también porque lo que prima acá es que bajaron respuestas negativas, no tanto que incrementaron, digamos, la proporción de empresarios con opiniones abiertamente favorables sobre las perspectivas, ni de la situación económica, ni de la situación de su empresa, ni el empleo, ni la inversión. Ahí hay un punto de cautela, y el otro punto de cautela está en lo que veíamos antes. La valoración absoluta del clima de negocios sigue siendo más o menos pobre, la evaluación de la gestión del gobierno tampoco es buena, con lo cual hay ahí algunos elementos. Y el otro punto que hace también a nuestra visión es que nosotros tomamos esta encuesta en octubre. Y octubre era un momento en el que la situación externa en general estaba siendo bastante más benévola para Uruguay de lo que había sido el entorno en el que habíamos hecho la encuesta en ediciones anteriores. Teníamos un contexto internacional, un contexto financiero internacional bastante mejor, un contexto en la región también de mejora de expectativas. En Uruguay algunos indicadores que podríamos decir brotes verdes, las exportaciones dejaron de caer en el tercer trimestre, la producción industrial tuvo cierto rebote, algunos indicios también algo mejores en algunos sectores. Y entonces, bueno, era una coyuntura bastante particular. Ahora, a eso, digamos, luego de eso, sobrevino el triunfo inesperado de Trump, que no cambia, digamos, el escenario per se, sino que vino acompañado de cambios fuertes en algunas variables financieras internacionales que son importantes para países como el nuestro. Subieron en forma muy notoria las tasas de interés en dólares para plazos más o menos largos. La tasa de los treasuries a 10 años, a 20 años, a 30 años son referencias para el costo de financiamiento para países como los nuestros, sector público, pero también el sector privado, y ahí hubo aumentos de tasas de más de 50 puntos básicos. Tendió a haber cierto fortalecimiento del dólar en el mundo, y muchas monedas emergentes de países con los que Uruguay compite, depreciándose en forma bastante notoria, con lo cual, digamos, ese escenario cambia un poco lo que era la situación que estábamos viendo un año atrás, y le pone también más incertidumbres a la región, que de por sí, digamos, ya tenía varios signos de pregunta digamos, ahí afectando las perspectivas. Tanto Argentina como en Brasil se está viendo, o se vio en este último tiempo, una mejora de lo que son indicadores de expectativas para adelante, todo lo que son
proyecciones de analistas en Argentina y en Brasil están apuntando a que 2017 va a ser un año de reactivación después de recesión bastante severa en los dos países, pero en los dos vecinos con realmente algunas dudas acerca de si eso se va a poder concretar o si finalmente la región va a terminar decepcionando, y eso para Uruguay también puede ser un problema. Con lo cual, no creemos en Deloitte que estemos ante un cambio, digamos, absolutamente decisivo en cuestión de semanas, sí que estamos con riesgos más acentuados. Nuestra visión en términos generales es que la economía el año que viene debería tender a reactivarse después de estos 2 años que hemos tenido, digamos, de prácticamente nulo crecimiento, siempre que, y acá va de la mano de otro de nuestros pronósticos, que veamos un dólar que retoma una tendencia al alza y no una situación de competitividad que sigue deteriorándose como hemos visto en el transcurso de este año. Eso es un desafío crítico, digamos, para Uruguay. Pero a mediano plazo es esperable que el dólar se siga fortaleciendo, ¿no? A nivel global y obviamente en Nuestra Uruguay. visión en Deloitte es que deberíamos tener un tipo de cambio algo más alto, en parte por los desarrollos del dólar en el mundo, en parte también porque Uruguay, por más de que ahora tiene menos inflación, sigue teniendo una inflación relativamente alta, con lo cual cada mes que pasa sin que el dólar suba significa que los costos de las empresas medidas en dólares, de hecho, están aumentando, y eso es un impacto sobre la competitividad, sobre todo medido frente a terceros países que no tienen iguales niveles de inflación que nosotros. Ahora tú decías, el año que viene es un año en el que se espera una reactivación. ¿Qué crecimiento están proyectando ustedes? Nosotros estamos manejando un pronóstico puntual de 0,5% de crecimiento para el año que viene. No es tan distinto del pronóstico que tenemos para este año y no muestra, digamos, uno a simple vista no muestra demasiado cambio. Ahora, el año que viene está prevista una parada de mantenimiento de la refinería de ANCAP, y Uruguay es tan chiquito y la refinería pesa tanto en la producción industrial, en las estadísticas de producción industrial, que realmente eso tiene un impacto que estamos estimando en el orden de medio punto, con lo cual la proyección de crecimiento no es muy alta, pero esconde también eso, sin ese efecto de parada de la refinería de ANCAP por mantenimiento, estaríamos hablando de una economía creciendo más en el eje del 1%, que no es mucho, pero sí marca una diferencia respecto a lo que han sido los últimos 2 años en materia de dinámica económica. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, a las órdenes.